Ya se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Pues ya no me detengo en más agradecimientos, como ya ha dicho Jennifer, estamos encantados y precisamente, como ha indicado, para nosotros ha sido muy estimulante contar y seguir de cerca los estudios del grupo, porque desde hace unos años, desde que conocimos a la profesora García Ureñas, nos hizo reparar en algunos detalles figurativos de algunos elementos, concretamente, pues bueno, el del color negro que hoy nos ocupa, que desde la filología apreciabais o apreciaban que tiene un valor semántico relevante y que probablemente hubieran pasado inadvertidos a nuestros ojos, ¿no? Entonces, es un mérito haber confluido a especialistas a esta manida interdisciplinariedad que al final de esas conversaciones pues nos llevan a hacer trabajos que nos hubiera gustado dedicarle más tiempo y sobre todo a otros colores y demás, pero bueno, también nos atropella este sistema de trabajo, así que bueno, seguiremos en ello. Nos hubiera gustado llegar a esta conclusión hace un tiempo antes para poder continuar a avanzar, pero bueno, todavía queda trayecto. Así que bueno, como les decía, en este detalle o en estos aspectos que nos hizo reparar Lourdes, a cuenta del color negro en ese caso, pues nos embarcamos casi también como con cierta osadía, porque el corpus de los beatos y sobre todo también desde el punto de vista de la producción bibliográfica es amplísimo y pues corríamos el riesgo o lo seguimos corriendo de no abarcar toda la producción que se ha hecho desde los diferentes también campos o ámbitos de estudio a este material. Por lo tanto, lo enfrentamos más bien como pues, un reto, ¿no? Una pequeña cata que vamos a hacer a lo largo o en torno al corpus de los manuscritos conservados con ilustraciones, de modo que la metodología que nosotros aplicamos generalmente a otros casos de estudio, pues pudiéramos observarlo, pudiéramos aplicarlo a los beatos para ver si así diera resultado poder continuar o poder abordar otros fragmentos donde aparece el color negro o quizá otros colores, pues como en la conversación previa informal decía Lourdes, el color verde o el floros, que también, aunque queda lejos para nosotros la filología, estas palabras las retenemos por ahí. Así que bueno, la cuestión que nos planteó la profesora García Ureña tenía que ver con concretamente comprobar qué ocurría entre el color negro significado en el texto y el color negro representado en las imágenes de un pasaje o de varios pasajes concretos, parafraseando también un poco el nombre del proyecto. Inicialmente Lourdes nos advirtió de estas tres secuencias que tienen en imágenes, donde la presencia del color negro en el texto tenía un valor semántico destacado y queríamos comprobar si esto ocurría en los códices. El primero tiene que ver, la imagen de la izquierda, con la apertura del tercer sello, cuando aparecen los 4 caballos, el tercero de ellos es negro. La imagen central es en la que nos vamos a centrar, es la apertura del sexto sello, cuando el sol se torna negro, en ese momento de la caída de las estrellas y todo lo que ocurre, que luego veremos. Y finalmente, la referencia también al negro aparecía en el pelo de las langostas, que aparecen también representadas en varias secuencias, pero bueno, esta es ilustrativa de ese color negro que aparecía, o sea, de esa referencia al color negro que aparecía en este pasaje. De estas tres nos centramos en la apertura del sexto sello porque en el caso del color del caballo y del pelo de las langostas, en realidad todas las imágenes representan o acuden al negro claramente, no hay margen de variación. Y sin embargo, rápidamente constatamos cómo en el pasaje del sexto sello se introducían variables. A pesar de que el texto se refería al color negro, había imágenes que no ofrecían exactamente este aspecto. Y era una definición o era una distancia bastante notable. No es que fuera un negro más suave o tonos grisáceos, sino que, como veremos, pues incluso aparecen el color naranja y otros marrones oscuros. Así pues, nos planteamos el estudio partiendo de una serie de premisas metodológicas que consideramos que son fundamentales, esas referencias que antes les decía sobre cómo entendemos nosotros la forma de abordar el estudio de los manuscritos. Y precisamente dos de los conceptos que vertebran esta preocupación tienen que ver con la relación entre el tiempo y las formas de recepción. Y pues desde hace unas décadas los estudios de historia del arte han cambiado el foco o se han renovado a propósito pues, de los avances
más teóricos o más conceptuales en esta materia. De modo que aplicado al caso que nos ocupa, considerar estos dos elementos permitiría situar o aproximarnos a las condiciones que configuraron la creación de cada testimonio, ¿no? Y por lo tanto ver o constatar si esa vigencia o no del valor del color negro que tiene en el texto persistía a lo largo de los siglos, pues hasta el siglo XIII, que es el testimonio más antiguo que tenemos en el Códice de las Huelgas y al que me referiré con cierta frecuencia. Entonces, teniendo en cuenta o planteándonos una serie de problemas o de cuestiones que ahora pues, les vamos a presentar, vamos a ahondar en esas partes, ¿no? Bien, ambos conceptos, como les digo, han supuesto o han impulsado la renovación del enfoque de la historia del arte. Y precisamente, a propósito de los manuscritos, que es en lo que nos ocupamos Jennifer y yo, precisamente quedaban de manera paralela o de manera... se han desarrollado de manera paralela, sí, todos estos estudios sobre la recepción y los problemas de las temporalidades en historia del arte, de manera paralela, como les decía, a los efectuados en la historia de la lectura. Con lo que, naturalmente, se encuentra estrechamente ligada el repertorio visual, pues como señala, entre otros, pero pues más recientemente, Jeffrey Hamburger ha dicho que un texto se da antes a ver que a leer. Por lo tanto, ese condicionante que nos impone en la capacidad de recepción de la obra en su conjunto, del manuscrito en su conjunto, es necesario fundir, pues, esos dos elementos, ¿no? Tanto los estudios sobre historia de la lectura como los estudios de historia del arte que traman, ¿no? Que discurren de esa manera en cierto modo paralela, aunque naturalmente hay referencias en los que se consiguen imbricar. Y precisamente nos parece fundamental asumir algunas de estas premisas que proceden de la historia de la lectura, como por ejemplo uno de los autores que nos parece esencial para comprender tanto los textos y las imágenes en los folios es Roger Chartier, y entre sus numerosos escritos pues él habla sobre la cita que tienen en pantalla. El texto es producido por la imaginación y la interpretación del lector, que a partir de sus capacidades, expectativas y de las prácticas propias de la comunidad a la que él pertenece, construye un sentido particular. Eso nos interesa, como vamos a ir viendo, porque claro, si vamos a intentar reconstruir o aproximarnos al significado o a la interpretación que proporciona el autor, después de un montón de siglos, ¿no? Hasta el siglo XIII, pues casi 10 de los que tenemos, de los códices, de los testimonios escritos que nos han llegado, cómo se ha mantenido o no esa interpretación o ese significado dado en origen y cómo ha recibido. Y esto es una idea que también se encuentra en sintonía con otros textos que también nos sirven de guía, ¿no? Y son los de Pierre Bayard, ¿no? Quien dice, entre otras cosas, o considera que hablar sobre afirmar que se ha leído un texto es una metonimia, porque en realidad nunca se lee más que una parte más o menos grande, e incluso esta parte está condenada a corto o largo plazo a su desaparición. Esta es la cita o el texto que él refiere, y precisamente ese recuerdo sobre los textos o sobre las imágenes no lleva, o estas dudas acerca de la recepción, no es que nos condenen a negar la interpretación a la capacidad de interpretación de las imágenes o de los textos, ¿no? A un relativismo. Entonces, todas las interpretaciones son posibles, entonces sería inabarcable. Pues nada más lejos, sino que precisamente considerar todos estos factores, esta temporalidad, permite amplificar esos valores semánticos, ¿no? Y simbólicos que tienen todas las obras, y precisamente ir más allá de esa diversidad de audiencias y de formas de lectura, ¿no? Puesto que cada lectura es una nueva relectura, es una nueva resignificación de la obra. Y estos planteamientos no han sido ajenos a la historia del arte, y precisamente otra de las autoras que nos sirve de guía es Giulia Orofino, quien ya tempranamente, hace unas cuantas décadas ya, afirmaba o fundía precisamente esos problemas entre la figuración y la perspectiva histórica de la lectura. Y ella afirma que en el curso de los siglos los manuscritos pasan entre las manos y ante los ojos de nuevos lectores. Cambian las modalidades de encuentro con los libros y sus aparatos decorativos. El tiempo estratifica los significados de las imágenes con drásticas desviaciones respecto de aquellos previstos. Entonces, de esta manera, o a partir de todos estos elementos,
nos buscábamos esa manera de poder comprender cómo se introducían esas variantes en la representación del color en los diferentes ejemplares o copias que se han conservado. Y precisamente la propia naturaleza del libro, o quizá en mayor medida que otros objetos artísticos, sitúa al lector cada vez que se abre ante el tiempo y las circunstancias que rodean ese momento de lectura, ¿no? De modo que el análisis sobre las formas y las condiciones de cada ejemplar se circunscriben de manera prioritaria a cada volumen. Y en este caso también nos resultan bastante inspiradores los trabajos de Elisa Ruiz, ¿no? Quien, y aquí cito de nuevo, para quien una creación dotada de caracteres propios y por lo tanto debe ser juzgado y examinado de manera integral individualizada. Es decir, de todas las copias que vamos a ver conservadas con las ilustraciones de este pasaje, cada una responde o es producto de circunstancias muy diversas y concretas, que no son ajenas a la tradición ilustrativa de la obra, pero que están fuertemente condicionadas por elementos tan profanos quizá como los recursos económicos del promotor y también la pericia del artífice, y eso va a influir en las imágenes, en la elección de determinados colores, en la elección de determinadas o la opción de determinadas secuencias o no. Si los recursos son más reducidos, el repertorio se reducirá y, por lo tanto, esos significados que se atribuyen a las imágenes, en qué medida han desaparecido o están presentes. Por eso, todo esto va construyendo esas preocupaciones, ¿no? Y quizá sospecho o espero que en este foro, ¿no?, los que nos hemos reunido, estaremos de acuerdo en que la vida activa de un códice supera el tiempo y el espacio más inmediato a su creación, ¿no? Puesto que para cualquier persona, también en la actualidad, son objetos que están activos, que se leen, que se hojean, que se contemplan, y eso ya genera una imagen y una manera de acercamiento al contenido, como cualquier otro volumen, ¿no? Independiente, por lo tanto, del grado de acceso a el contenido figurativo o escrito. Entendamos o no entendamos que seamos capaces de leer tanto las imágenes como el texto de manera directa de los códices, eso ya ha forjado una manera en la que nos aproximamos a ellos. Y por lo tanto, esa variedad de recepciones que se dan desde el tiempo remoto hasta la actualidad, esos contextos y espacios diversos, es a lo que también Kate Mossey, otro de los autores que utilizamos para afianzar este planteamiento, habla de la textura del tiempo. Y esto permite dotar de la misma interés para el estudio actual a todos los periodos donde esa obra ha estado o ha participado, bien sea en el momento de la creación, que será una de las aspiraciones principales de la historia o de la historia del arte, ¿no?, acercarnos al significado que pudieron tener o recibir estos textos en su origen, pero cada códice, esa creación única que decía Elisa Ruiz, responde a un contexto, ¿no?, y a unas circunstancias particulares que precisamente condicionan su lectura. Pero no solo eso, también hasta la actualidad. Y ahí, en ese caso, de nuevo, acudimos a esos textos que tienen que ver o que enfrentan o hablan acerca de las formas múltiples de interpretación de las obras de arte y, por extensión, también de los textos. En el caso de las obras de arte, son los estudios de Umberto Eco, ¿no?, cuando acuñó aquel término de la ópera aperta, aquella donde las múltiples recepciones son todas vigentes o igual de valiosas porque permiten la continuidad y la concepción de comprensión, mejor dicho, de ese artefacto cultural a lo largo de la historia. Y de la misma manera, o también el autor que antes he referido, Pierre Bayard, ¿no?, en un texto que también nos parece sumamente inspirador, ¿no?, que la traducción española es como hablar de los libros que no se han leído, precisamente enfrenta a ese problema que supone o que significa leer, ¿no? Con facilidad podemos comprobar cómo la lectura de un mismo volumen, si la comparamos con la de cualquier compañero o con la de cualquier amigo, incluso aunque sea una novela, ¿no?, cada uno ha tenido una experiencia, una recepción, una interpretación, una asociación de imágenes, una asociación de ideas que se basa en su bagaje personal, bien sea también visual, también literario, en su cultura visual o cultura literaria, ¿no? Por lo tanto, esa lectura, en realidad, es ahí el juego de palabras o el gancho del texto, ¿no? ¿Qué significa realmente leer un texto, ¿no? ¿Cuánta variedad o cuánta amplitud de significados ha podido tener?
Y entonces, si a uno mismo, si en nuestras propias lecturas, cuando releemos un texto después de unos años, reparamos en detalles o en interpretaciones o en imágenes que en otro tiempo pasaron desapercibidas, entonces, ¿cómo podemos acercarnos a esos textos o a ese autor con el que con frecuencia también, si hablamos con algún autor vivo, ¿no?, sobre qué hemos o qué ha supuesto para nosotros su texto o los significados que hemos dado a determinados pasajes, muchas veces no se reconoce, ¿no? El autor no reconoce esa experiencia que nosotros hemos percibido. Entonces, ahí, en esa multiplicidad, o eso es lo que nos lleva, esa multiplicidad de tiempo, es lo que nos lleva a plantearnos, pues, si ese significado dado por Juan se mantuvo a lo largo de los siglos, si nosotros podemos alcanzar aquella forma, ¿no? Y por lo tanto, hasta qué punto era conocido esa interpretación dada al texto negro a los sucesivos copistas, ¿no?, o a los sucesivos promotores que pudieron exigir esa fidelidad al significado primitivo del texto de Juan. Pues bien, es por eso que tenemos que tener claro que estamos estudiando copias, ¿no?, y que por lo tanto ese concepto de originalidad, que ahora podemos utilizar de manera más liviana, en el mundo del libro medieval no existe, como lo entendemos ahora, ¿no? Lo más próximo pudiera ser el códice autógrafo, apógrafo, los arquetipos, ¿no?, en aquellos estudios de crítica textual. Pero en este caso ni lo tenemos naturalmente del texto apocalíptico ni por supuesto del comentario de Beato. Por lo tanto, no contamos con la supervisión, que en muchas ocasiones ocurre, del autor sobre el producto final, ¿no? Ahí estaríamos en el códice apógrafo, esa supervisión de los repertorios ilustrativos que en otras ocasiones tenemos constancia de que existe, es decir, en ese caso se trama el texto y las imágenes de acuerdo con la intencionalidad del autor. Entonces ahí sí que nos podríamos, si pudiéramos identificar un libro de esta naturaleza, como así ocurre con otras obras, podríamos estar hablando o valorando si ese significado que le dio el autor se mantiene a lo largo de los siglos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener presente, pues, que hay multitud de filtros, multitud de resignificaciones de las obras, porque en este proceso de adaptación de los textos es donde vamos a encontrar precisamente esas variaciones que se introducen. Entonces, si damos o no significado a esas variaciones, dependerá, pues, de esa relación que tengamos o esa resignificación que tengamos a partir o en los diferentes periodos históricos y también en los diferentes espacios donde se generan estas copias, porque vamos a ver que naturalmente no es lo mismo pensar en el contexto de copia de cualquiera de las versiones que vamos a ver a continuación en el siglo X, por ejemplo, en el Scriptorium de Tábara, en el siglo XIII en las huelgas en Burgos, ¿no? Por lo tanto, en esos espacios, en esos contextos, tanto históricos como culturales y también artísticos, ¿era conocida ese significado dado al color negro en el texto de Juan? Es ahí la cuestión. Porque sospechamos, ¿no?, y también a la vista de los resultados, que naturalmente se va modulando, se va transformando y se va modificando en función de esas lecturas propias, ¿no? Porque quien encarga la copia en el siglo XIII ha recibido de una manera particular el texto, el comentario de Beato. Por lo tanto, lo quiere también para una función diversa a la que pensó el lebaniego, por ejemplo. Por eso, en esa segunda pata, a cuenta de la recepción, nos interesa tener presente que se trata de dos obras diversas. Una, la del Apocalipsis, o sea, el Apocalipsis en sí mismo, donde ahí, pues ahí están los estudios filológicos porque no tenemos las ilustraciones directas sobre el significado real, ¿no?, sobre esa aproximación al texto que le pudo dar Juan a cuenta al color negro. Y sin embargo, si las representaciones que nos han llegado están siendo a través del comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, son dos obras que son no radicalmente diferentes, porque naturalmente tiene una parte, un alto porcentaje, digamos, común, pero sí que son dos obras. El comentario sobre el Apocalipsis de Beato se ha ideado y se ha diseñado con una intencionalidad y con una función y con una relación con sus lectores de una manera radicalmente diversa al texto de Juan. A pesar de que puedan compartir funciones. Radicalmente me refiero con que el repertorio ilustrativo diseñado o ideado por el autor, en este caso por Beato de Liébana, no se conoce en detalle, ¿no? Nos podemos acercar precisamente con esas reconstrucciones que luego vamos a ver, con esa
forma de aproximarnos al arquetipo, ¿no? Cómo era el repertorio ilustrativo de ese primer texto ideado, donde ahí sí podríamos comprobar si Beato le daba la importancia o el significado tan concreto al color negro en los diferentes pasajes. Por lo tanto, todas las obras a las que nos vamos a enfrentar, las imágenes a las que nos vamos a enfrentar, parten precisamente de todos esos tamices, de toda esa textura del tiempo, de todas esas representaciones recepciones que hemos visto o que he intentado sintetizar previamente. Y precisamente en esa parte, en esa diversidad temporal y de las recepciones, otro factor importantísimo es considerar los factores que afectan a las condiciones y al resultado, por lo tanto, del proceso de copia del repertorio ilustrativo. Y en este caso ya les he avanzado que naturalmente los recursos económicos que proporciona el promotor, pero también sus intereses, ¿no? Y el contexto y las funciones con las que se prevén cada uno de los ejemplares. Influye en el repertorio, es decir, si tenemos pocos recursos o si lo vamos a utilizar en un ámbito, por ejemplo, universitario, donde el interés principal o el grado de formación intelectual o el grado de lectura pública o privada, las condiciones de lectura pública o privada de cada ejemplar van a requerir o van a exigir pues que el repertorio tenga unas características o que no lo tenga directamente, ¿no? Por lo tanto, si vamos a pensar en esos matices de la composición de todas estas ilustraciones, tenemos que tener en cuenta esos factores y además ese proceso, como digo, ese periodo, o proceso es la palabra, de materialización. Y en este caso encuentra o tiene estrechas similitudes con la copia de los textos y precisamente esa distancia que ha habido desde el punto de vista metodológico en la forma en la que abordan desde la filología el estudio, la crítica textual, ¿no? Todas las variantes, los estemma a los que tan habituados estarán la mayoría de los oyentes. Sin embargo, en la historia del arte no ha estado tan presente. Y es precisamente uno de los factores que nosotros, pues también basándonos en diversos estudios de carácter más metodológico, nos preocupa, además de los señalados, ¿no? Porque precisamente tenemos conciencia de ese minucioso proceso de creación de copia del repertorio ilustrativo desde los años 80, 90, ¿no? Donde Alexander o Otto Paj, Jonathan Alexander o Otto Paj, desentrañó todo ese proceso de creación de los códices y desde el momento en el que nosotros ya tenemos claro, ¿no?, que la copia de las ilustraciones ocurre algo semejante a la copia textual. Y sabido es que no es necesario que el amanuense tenga una destacada competencia, diríamos ahora, en la lectura o en el conocimiento del texto, ¿no? Pues en buena medida se trata, en ocasiones, porque esto naturalmente es una simplificación de también diversos tiempos y espacios, ¿no?, es una copia visual, ¿no? Y ahí es donde entra un factor determinante para la resignificación de las imágenes también y de esas temporalidades que antes señalábamos. Y este es, por ejemplo, un fragmento de uno de estos autores, de Otto Paj, que les decía a continuación. Él ya en los años 80 destaca cómo el legado ilustrativo sufre la corrupción o deformaciones por incapacidad o falta de pericia del copista, malinterpretaciones del original, ya que hasta la copia más pasiva implica una interpretación involuntaria. Y esto nos resulta o nos parece un elemento central, ¿no? Porque de esta manera las noticias que nos han llegado sobre el repertorio definido por Beato de Liébana, teniendo en cuenta la diversidad de fuentes visuales que también configuran esa trama, ¿no?, que al final se materializa en un único repertorio, que es el de un único ejemplar, cómo ha ido modulando, cómo ha ido corrigiendo, adaptando, introduciendo variantes que no necesariamente tienen ya relación con el texto, porque en este caso sabemos que la copia del aparato textual puede corresponder a un copista, ¿no?, y la ilustración no siempre, aunque también participa con frecuencia copistas, dependiendo del aparato ilustrativo al que estemos haciendo referencia. Entonces, ¿cómo se van introduciendo esas modulaciones o esas adaptaciones al lenguaje visual, igual que hay adaptaciones en las palabras, ¿no? En este caso ocurre algo muy semejante. Entonces, creo que esta frase ilustra perfectamente o adecuadamente ese planteamiento que nosotros, o ese
¿cómo decir? Esas reparos, ¿no?, que mostrábamos a partir desde el punto de vista teórico anterior, pero también desde el punto de vista visual. Por lo tanto, no necesariamente o no podemos acercarnos al corpus de los beatos pensando que vamos a constatar si Beato de Liébana mantenía esa interpretación o ese significado dado al color negro así de manera automática, ¿no?, sino que tendremos que estudiar cada caso y dentro de cada caso todas esas circunstancias y dentro de esas circunstancias, como decía Elisa Ruiz, también dentro de su repertorio o tradición visual en ese caso. De manera que podamos rastrear o aproximarnos a ese significado dado y mantenido o no en los sucesivos tiempos. Pues bien, en la secuencia que nos ocupa, bueno, recientemente, ahora pasamos a la secuencia. Recientemente, o durante la última década, pues los trabajos de Lourdes que se han ocupado en ese valor simbólico de las referencias cromáticas que encontramos en los textos bíblicos y con especial atención al libro del Apocalipsis, constata, ¿no?, precisamente esa importancia dada por el autor del texto a los colores y a las sensaciones que los colores provocan, ¿no? Y esto, en palabras de Lourdes, cito, dice, para dar o para dotar de realidad sea mucho más vívida y la descripción más eficaz, ya que el mundo real está constantemente sumergido en el color. En este caso nos parece precisamente, o está también de acuerdo con los estudios correspondientes de historia del arte, donde esas descripciones plagadas de símiles y de comparaciones que dan veracidad al texto de Juan es un recurso efectivo y también efectista para la audiencia que lo mira, ¿no?, o que lo contempla. Y precisamente eso contrasta entre quien escucha el texto y quien ve el libro o quien ojea el libro. Pero en ambos casos, inicialmente, esa utilización de los colores refuerzan precisamente esa impronta en la memoria, bien sea en la imaginaria o bien sea en la memoria que a través del sentido de la vista se impregna en la memoria física, ¿no? Y en este caso también los textos, tampoco hemos podido ahondar en ello muy pormenorizadamente, pero en este caso esos textos o esas obras también de referencia de Merica Reuters sobre el valor mnemotécnico de determinados colores y de determinadas imágenes para que esa impronta visual quede marcada en esos lugares de la memoria, naturalmente es fundamental. Y está en consonancia con esa referencia o esa constatación que, por otra parte, Lourdes hacía desde el punto de vista literario. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas premisas, la secuencia apocalíptica a la que nos vamos a referir, que también ha sido trabajada por Lourdes, el pasaje del Apocalipsis 6, 12, 17, Lourdes pone énfasis en cómo dominan los tonos rojos, negros, verde y verde amarillentos, pero también triunfante gracias al uso del blanco. Entonces, nos parecía un ejemplo pues paradigmático no solo por esas variantes que ya hemos avanzado que aparecen en los textos, en las imágenes, sino también por su valor en el texto. Y aquí, simplemente por recordarlo, he traído el pasaje donde se describe precisamente las imágenes que vamos a ver a continuación. Y, por recordárselo, a la apertura, cuando el Cordero abrió el sexto sello, vi que se produjo un violento terremoto, el sol se puso negro como ropa de luto y la luna quedó como ensangrentada. Los astros del cielo cayeron sobre la tierra, bueno, y demás. Ahí pues se ve esas referencias a los tres colores que mencionaba Lourdes. Volveremos ahora inmediatamente a esa cuestión o a la manera en la que se caracteriza el color negro, porque he traído intencionadamente esta versión, esta traducción argentina, precisamente porque Lourdes destaca cómo ese color negro que inicialmente en el texto griego hace referencia a un tipo de tejido elaborado con pelo de cabra, que por lo tanto tiene unas connotaciones penitenciales claras, ¿no?, que posteriormente en la versión vulgata se sustituye por cilicius y en esta traducción ya como simple ropa de luto. En la versión vulgata persiste, ¿no?, esa idea penitencial, pero aquí yo creo que ya se va perdiendo, bueno, yo creo, se va perdiendo como ha estudiado Lourdes. Pero precisamente yo creo era porque esa traducción que también supone la puesta en imágenes, es otro lenguaje, ahí esas variantes
que se dan, que aquí se ve claramente cómo la sustitución de palabras sustituye o va modulando el significado, con las imágenes ocurre exactamente igual. Bien, por lo tanto, esos desplazamientos y distorsiones que se dan en cada recepción nos interesa especialmente. Bien, la figuración de este suceso o de esta secuencia la encontramos en 13, no están viendo en la imagen todos, en 13 de las 23 códices que se han localizado en la actualidad, según hemos tomado como referencia la obra de John Williams. En imagen no ven todos porque no están disponibles todas las reproducciones. No obstante, a ellas, ¿no? Y el estudio se basa precisamente en otros trabajos posteriores, como el de Elisabetta de Salis, que es quien ha trabajado también desde el punto de vista iconográfico más recientemente y de forma exhaustiva todos los testimonios, y a través de las descripciones que aporta, por ejemplo, hemos podido llegar a conocer ese matiz o esa representación de las imágenes que nos interesan. Como pueden ver en la pantalla, de manera general el esquema es muy semejante, ¿no?, de toda la secuencia. En el tercio superior aparece el trono de Dios inscrito en una mandorla o en un clípeo. Está flanqueado por una pareja de ángeles y a su vez por un grupo de varones. A continuación, justo generalmente en un registro por debajo, aparece esa representación del Sol y la Luna y las estrellas que ya han comenzado a caer. Por lo tanto, están, bueno, sobre ese matiz volvemos luego, por lo tanto están apagadas, no deslumbran. Y en la parte inferior aparecen las montañas donde se cobijan los personajes de la vista y de la ira del Cordero. Vamos a hacer un repaso a cómo lo van adaptando, ¿no?, esas resignificaciones que hemos ido viendo, esos matices que se han ido añadiendo, y vamos a intentar plantear esa cuestión. Bien, el recorrido vamos a verlo desde el punto de vista cronológico, ¿no?, desde los testimonios más tempranos hasta las últimas copias, como generalmente o de manera habitual es una de las clasificaciones, ¿no?, una de las formas en las que nos enfrentamos a las obras de arte. Pensamos que, y de aquí igual manera, si suponemos que cuanto más nos remontemos al origen, ¿no?, o al texto primitivo, mayor fidelidad habrá. Esto, naturalmente, es una concepción genérica de la historia del arte y que, como vamos a ver, no se sostiene, y no se sostiene tampoco en otras disciplinas. Entonces, vamos a ver que son otros los condicionantes. En este caso, el beato conservado en la Morgan Library, pues como ven, presenta al sol coloreado de negro, ¿no?, y perfilado con una serie de rayos anaranjados. Del mismo tono se inscribió el vocablo en el interior para identificarlo, y para la luna se opta con un color anaranjado oscuro que sugiere ese estado de transformación a la tonalidad sanguínea. El beato de Valcavado, que se conserva en Valladolid, en la Biblioteca Universitaria de Valladolid, tiene una composición bastante semejante, aunque en este caso el sol, ya siento la calidad de la imagen, pero se aprecia como el sol aparece pintado de color azul oscuro, con esa decoración afiligranada en tonos rojizos también. Y a la derecha el rojo oscuro es el que ha sido elegido para teñir la luna. El tercer ejemplar es el conocido como Beato de Gerona, que se conserva en la catedral de esta ciudad, y fue realizado en el mismo entorno artístico que los anteriores, el Reino de León y hacia el último cuarto del siglo X. En este códice el sol está coloreado de naranja, con una suerte de sombreado, si queremos identificar esas manchas, como un sombreado, ¿no?, tosco, que quizá pudiera evocar ese proceso de oscuridad imaginada en la lectura del texto, ¿no? Y la luna, en este caso, aparece representada con ese creciente invertido de color rojo, en ese caso sí, sobre fondo negro. Esto es un ejemplo, de o permite ver que el negro está presente en este mismo folio, es decir, hay acceso al color negro, no es un color complejo de crear en este momento, por lo tanto es intencionada, ¿no?, la decisión de no pintar de color negro el sol, porque es un pigmento al que tienen acceso, conoce este taller y utiliza cuando requiere, pero no lo utiliza en la imagen que nosotros esperábamos que lo utilizara a partir del texto, ¿no? Bien, el siguiente testimonio no tenemos reproducción, pero es el beato del Aseo de Urgel,
y en ese caso opta por el color negro y el color rojo. Continuando y ya avanzado el siglo, aparece la copia promovida por los reyes Fernando I y Sancha, y en este caso, claro, esa procedencia o esa asociación al ámbito cortesano también permite comprender algunas de las variaciones o algunas de las calidades que en este ejemplar contamos. Pero en el caso de que nos ocupa, la variante se mantiene en esa opción de azul oscuro, ¿no? No es un negro completamente, pero sí que es un color bastante cercano, y en este caso, quizá también por la nitidez, se ve con mejor resolución esa representación afiligranada de los rayos solares, ¿no? Que tiene también o que evoca una figura floral, por otra parte. Y la luna, en este caso, al lado opuesto, ya la ven de color rojo. Le sigue el Códice de Saint-Sever, y en este caso se considera que es el testimonio más cercano al arquetipo textual, y precisamente su creación se sitúa en el entorno de los Pirineos. Y asimismo pueden ir deteniéndose en los diferentes matices de la representación. Es la secuencia figurativa que mayor cercanía presenta a la narración visual, porque si se fijan, el cielo azul en la parte superior se enrolla a modo de pergamino, como refiere el texto, y da paso al color marrón del firmamento. Las estrellas que han comenzado a caer están apagadas y de color blanco, esto es lo que antes les señalaba, en contraste con las que todavía están en el cielo, que mantienen ese resplandor representado por el color dorado. Sin embargo, hay una mayor licencia en la representación de los astros, ¿no? Donde ha acudido a una personificación, también con un aire clasicista interesante, que ahora no nos ocupa, pero si se fijan, los rayos rojos se convierten en esos pétalos de flor, ¿no? Que rodean el rostro masculino, mientras que la figura femenina se inserta en el círculo purpúreo casi, y en la parte superior muestra el creciente lunar en ese pelo tan ensortijado propio, por otra parte, de la representación lunar. Finalmente, el Códice del Burgo de Osma, ya en el siglo XII, inaugura, de Silos, el Beato de Silos inaugura las copias del siglo XII y acude de nuevo a esos dos esquemas en el que podemos encontrar el círculo de color negro, a pesar de que está enriquecido, ¿no? Con esos colores dorados, dorados, anaranjados, pero domina naturalmente el negro, frente al color anaranjado de la luna, que en ese caso también se incorpora ese creciente en la parte superior. En este caso, también acude a ese modelo, luego vamos a ver, que parte del modelo de Fernando y Sancha y ya hemos visto. Bien, a este le sigue la copia de Turín, cuyo origen se ha situado también en la zona pirenaica, en el territorio catalán, y las dos esferas también están separadas por un grupo de estrellas. Una aparece de color anaranjado, el Sol, completo, y la luna combina el rojo con otros colores también o tonalidades más anaranjadas. De ese caso no tenemos reproducción del Beato de Turín, les estaba diciendo, y el siguiente, el Beato de Manchester, que también pertenece al siglo XII. En este caso, la solución por la que se opta es por la de los dos círculos, uno de color marrón y otro de color rojo. También a este grupo, estrechamente cercano, es el Beato del Orbao, ¿no? En el que de nuevo aparece esa diversidad de formas, donde se presentan los dos círculos, uno negro en ese caso y el otro rojo. Continuamos ya en esos coletazos finales de la copia de la obra, y en el Beato de las Huelgas también se vuelve a identificar para el Sol una suerte de esfera anaranjada con unos rayos negros en ese caso, o a la inversa, aunque está presente el negro, no tanto o no de la manera que hemos visto hasta este momento, y para la Luna, de nuevo, el creciente lunar en rojo con el fondo negro. Aquí se puede ver cómo el resultado plástico, ¿no? La destreza del taller contrasta con todas las anteriores, precisamente porque en el siglo XIII, en el contexto de creación, el interés por el repertorio figurativo y ese interés o esa función propia del ámbito monástico en este caso, donde la lectura ya es privada, ya es en voz baja y demás, condiciona y configura el repertorio ilustrativo, que también se ve notablemente reducido. Pues bien, finalmente, en el 2000, la primera década del 2000,
no sé ahora si es el 6 o el 7, se identificó este otro testimonio, que volvemos hacia el siglo XI precisamente, que es el Beato de Ginebra. En este caso se ha adscrito, se ha identificado, es una copia beneventana, aunque tiene una cierta relación con los testimonios hispanos a partir de, bueno, ya veremos luego algún matiz, pero me interesa ver simplemente, luego vamos a contrastarlos todos ellos, cómo remite a ese color o cómo se ajusta a esa composición donde las dos esferas, negra y roja, siguen, en este caso de manera literal, si me permiten, una traducción literal del texto escrito, entraría dentro de esa familia o de ese grupo donde se colorea el sol de negro. Pues bien, las 13 opciones, ¿no?, reflejan esa diversidad de soluciones que se dan por los diversos talleres que están en connivencia con los promotores. Por lo tanto, aquí, y esto es, por esto es lo que planteábamos, ese fundamento inicial, para introducir estas variantes son aceptadas tanto por el taller como por el promotor. El promotor no es consciente, pues, de este valor, o es razonable deducir que no es consciente de ese valor dado al color negro porque permite la incorporación de esa variante, o por lo menos no sorprende o se muestra flexible a su introducción. Así pues, este enjambre, ¿no?, que ha sido intencionado en la presentación de los testimonios, sigue un orden cronológico, ¿no?, intencionado, buscando, como les decía, ese planteamiento, esa evolución lineal que tradicionalmente la historia del arte muchas veces ha impuesto a las formas y a los medios de transmisión. Es decir, justamente, precisamente, la transferencia de estos datos al estemma realizado a propósito de la tradición pictórica, que por primera vez se aplica a este corpus, realizado por Peter Klein, disipa muchas de estas dudas o esclarece buena parte de nuestros problemas. Peter Klein elabora su análisis en correlación sobre el repertorio ilustrativo de los códices, con el fin de determinar el estemma. Es decir, elabora este estemma de manera independiente al de la tradición textual y no trasvasa las consideraciones del texto al de las imágenes, aunque ciertamente ahí vamos a ver, o ahí uno de sus valores, confluyen ambas familias. Pues bien, para Peter Klein concluye que esa primera redacción, en torno al 776, del comentario al Apocalipsis de Beato, no contaba con un repertorio ilustrativo y será posteriormente, hacia el 784, siguiendo un modelo que él denomina, y a nosotros nos interesa o nos parece muy adecuado recuperar este concepto, de primera redacción pictórica, porque equipara la redacción textual a la redacción pictórica, es decir, a la ideación o a la configuración de ese repertorio figurativo. Pues bien, al trasvasar al estemma confeccionado por Klein esta información de los colores de manera ya ordenada, precisamente se puede apreciar cómo los testimonios que utilizan el negro, que son el Beato de la Morgan Library, aquí lo tenemos, no sé si se ve el puntero, el señalado con la M, el testimonio más antiguo, como les decía, los que utilizan el negro, el de la Morgan, el de la Pseudo-Urgell y el de Silos, y también los del azul oscuro, el Beato de Valcabado y de Fernando y Sancha, pertenecen en su totalidad a la rama A de la familia 2, mientras que los que optan por tonalidades anaranjadas o terrosas corresponden con la rama B. Únicamente 2 ejemplares ajenos a esta familia cuentan con la representación de las escenas, ¿no? Y son, como tienen ahí señalado fuera, o sea, si se fijan en la familia 1, es el Beato de Saint-Sever y el Beato de Lorbao. El primero ha reafirmado esa conexión con la segunda familia que advertía Klein, el de Saint-Sever, el número 13 que tienen ahí también, porque presenta el disco solar de color rojo, mientras que el portugués, el de Lorbao, el número identificado con la L o el número 22, lo mantiene negro. Una mención aparte merece el caso de los fragmentos, bueno, perdón, aquí tienen una forma abreviada, ¿no?, una ordenación diversa a la cronológica que confirma, pues, esa relación de colores que antes les señalaba. Precisamente les decía que una mención aparte merecen 3 testimonios. El comentario, la copia
Lorbao, la copia de Ginebra, que son las dos que ven en pantalla, a la derecha Ginebra y a la izquierda Lorbao, y el códice de Osma, donde también presenta una variante significativa, acuden al sol ennegrecido, y los tres, Lorbao, Osma y Ginebra, pertenecen a la familia 1, de modo que esa familia también está vinculada desde el punto de vista visual, el repertorio ilustrativo, a otra procedencia, a otra de aquellas ramas que pudo salir del arquetipo y que se caracteriza precisamente por una indefinición del programa ilustrativo. Y como pueden ver en estos dos casos, las imágenes son las más diversas a todas las que hemos visto anteriormente. No aparece esa, antes me refería a traducción literal del texto, aquí no aparece la secuencia como hemos visto anteriormente, y confirmaría pues esa observación de Peter Klein sobre esa falta o esa indefinición del programa ilustrativo de la familia 1. No obstante, los artífices de estos conjuntos conocen, ¿no?, o tienen presente esa referencia al color que aparece en el texto, porque realmente aparece, ¿no? O sea, realmente recurren con claridad al negro y al rojo. Por lo tanto, esto es lo que también nos permitiría deducir que en tiempo de Beato ese matiz, si tenía o no ese valor, o sea, si era percibido el valor semántico desde el punto de vista textual, está presente, o sea, no lo podemos asegurar con certeza, pero desde luego está presente a la hora de enfrentarse a ilustrar desde cero, sin tomar un modelo, una copia directa, la secuencia. Pues bien, teniendo todo esto presente ya asociado en las ramas, nuestra duda era, o nuestra siguiente pregunta era buscar una razón por la que se prefiere otras tonalidades o se recurre a otras tonalidades frente al negro y no simplemente reducirlo a había perdido ese valor semántico o significativo el color negro para el creador del repertorio ilustrativo, para esa redacción pictórica que decía Peter Klein. Pues bien, en este proceso, o en este punto, retomamos esas consideraciones a propósito del proceso de la copia que señalábamos al comienzo y tenemos presente pues esos diferentes cambios voluntarios o involuntarios, ¿no?, que además de corregir o amplificar errores precedentes, dado que el equipo de ilustración puede ser conocedor o no del texto, tampoco o también consideramos esa supervisión o no del propietario. Pues en este caso nos aventuramos a presentar o a suponer, como pueden imaginar en pantalla, que el tituli, que es estas breves anotaciones dirigidas a identificar o matizar o aclarar o ampliar o transformar incluso el significado, aquí también entran en juego los estudios sobre las relaciones concretas entre los textos y las imágenes. Inicialmente se plantean como apoyos visuales de carácter textual para el espectador, para el lector, ¿no? Y además esa brevedad y concisión permite ampliar la audiencia. Y si pensábamos en esa referencia inicial que hacíamos a la idea de Jeffrey Hamburger de que un texto se ve antes que se lee, o sea, una obra se da a ver antes que a leer, estas breves anotaciones permiten ya generar o condicionar la forma en la que vamos a imaginar o acercarnos al texto. Pues bien, estas inscripciones que se introducen en el repertorio ilustrativo de los Beatos constituyen un enigma sobre el autor, ¿no?, sobre su creación. Si bien se puede imputar al ideólogo, al copista o al ilustrador de las primeras versiones, porque en la mayor parte de ellas aparece una estructura o una referencia, en este caso bastante cercana, bastante próxima, no son necesarias, ¿no?, porque también hay otros testimonios que no las mantienen. Eso nos da cuenta de esa flexibilidad también a la hora de matizar o definir o concretar los diferentes elementos. Y en este caso contrasta esa referencia textual que tienen en pantalla, es la referencia que aparece, ¿no?, al color negro en el texto apocalíptico. Sin embargo, en esos tituli se sustituye el negro por el concepto o por la idea de, o por el fenómeno del oscurecimiento del sol. Entonces, esta premisa, perdón, volvemos a las imágenes porque pensaba que traía otra anterior. Precisamente esa introducción, esa variante entre el negro y la oscuridad, ¿no?, el oscurecimiento del sol, hizo que algunos de los testimonios optaran por colores que desde el punto de vista cromático oscurecían el color del sol, entendido de manera genérica como el amarillo. Ahí podemos entender el anaranjado
o las variantes a un tono, a un rojo, un marrón oscuro, que por lo tanto introduce esa matiz, ¿no? O esa desviación, esa incorrección, de igual manera que en un texto escrito podemos encontrar esas erratas que van evolucionando y continuando en esa misma rama, lo encontramos aquí. Los textos más tempranos, a nuestro juicio, tanto el Beato Morgan como el Beato de Saint-Sever, que tiene esa conexión con la familia, con la rama 2b, o me da igual si cogemos alguno de los testimonios más tempranos de esta rama, introdujeron esa variante. Los sucesivos copistas, promotores, ilustradores y demás no repararon en ese matiz que había introducido en relación al significado del color negro en el texto y se mantuvo en esa rama hasta el final, ¿no? Es por eso, pues, que hemos pretendido hacer esta cata, ¿no? Esta aproximación a una secuencia que ciertamente es demasiado precisa, que no se puede considerar significativo, ¿no? que aparezca en toda la obra de Beato, pero sí que es un indicio para ahondar en esas variantes o no, o esas formas en las que se percibía o se recibía a partir del siglo X, cuando comienza a circular o a extenderse mayoritariamente la obra de Beato, cómo va matizando ese valor simbólico en el tiempo y nos habla pues de esa trama textual, de esa textualidad también, textura del tiempo, quería decir, en los diferentes fases o procesos de creación. Es decir, y ya acabo, precisamente desde la historia del arte, la descripción de imágenes del punto de vista cronológico, ¿no? Lineal, ha impedido ver o ha impedido concebir si realmente ese valor dado al texto pervive o no, porque nos hemos detenido, o quizá en exceso, en demasiadas descripciones iconográficas sin ahondar precisamente en esas formas o esa diversidad de recepción que ocurre en cada copia. Entonces, no sé si he ido muy rápido, lo siento si es así. Ahora tenemos un poco más de margen de tiempo. Tenemos margen, sí. Vale. Y prefiero aclarar o volver sobre algunas de las ideas porque estoy pensando que tengo clase